Estamos en la línea telefónica con Gonzalo Ituarte. Gonzalo es vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y bueno, ¿quién como Gonzalo podría analizar y hablar precisamente de esto que nos informa Ángeles Mariscal, de este desplazamiento obligado de indígenas de Chalchihuitán por grupos armados de Chenaló, según se ha descrito en estas circunstancias? Y bueno, pues todo esto que muestra Gonzalo, imágenes y situaciones de urgencia, de necesaria y urgente atención. Gonzalo, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buenos días y un abrazo. Muchas gracias, buenos días, y es una lástima que sean estas causas las que nos ponen en contacto. Sí. Pero efectivamente la situación es muy grave, tiene una historia muy larga desde 1973, cuando en lugar de respetar los linderos de los dos municipios que vivían en paz, la Secretaría de Reforma Agraria definió en línea recta por no molestarse en seguir la línea tradicional, y ahí quedó el inicio de todo este conflicto. En los 80s, los de Chalchihuitán reclaman usar esas tierras que les daba la Secretaría de Reforma Agraria, y los de Chenaló pues no aceptan. Es un largo proceso, pero que se ha manifestado muchas veces en violencia entre los dos municipios, y ahora de esta manera tan grave, porque la técnica que están usando los grupos armados de Chenaló es el estado de sitio. Han sitiado el municipio de Chalchihuitán de tal manera que no hay forma de llegar más que por unos caminos muy difíciles que finalmente se pudieron abrir desde Simojovel, y que tienen esta situación gravísima de más de 5,000 desplazados del lado de Chalchihuitán y unos 1,000 del lado de Chenaló, por el miedo a la violencia, los disparos nocturnos y durante el día, y las amenazas que se han intercambiado. Pero básicamente la acción más fuerte es de los grupos armados de Chenaló, que desde 1997, cuando la masacre de Acteal, no fueron desarmados, y que se han reactivado, estimulados por las autoridades locales, y a fin de cuentas cuentan con el control del territorio y la población, al grado de que el ejército mismo, cuando quiso pasar a Chenaló para poner un poco de calma, le pusieron un bloqueo y no entró el ejército. O sea, el ejército sigue dándole la vuelta al territorio dominado por este grupo armado. Claro, el argumento es para evitar un enfrentamiento, pero el problema es que está enlutado el enfrentamiento y es de tremenda violencia. No están matando gente, están aterrando, y esto produce también daños muy graves y riesgos de enfermedad y muerte para muchas personas. ¿En qué momento, Gonzalo Ituarte Verduzco, la Secretaría de Reforma Agraria, dices, resolvió los linderos de forma en línea recta? ¿Esto lleva cuántos años, dijiste? Hace 45 años. Hace 45 años. Es el origen, digamos, ¿no? El origen de esta circunstancia de confrontación. Dos municipios que vivían en paz. Sí. El gobierno federal decide definir los límites de cada municipio en todos lados y manda a sus ingenieros. Ellos ven, no, aquí mira, de aquí para acá en línea recta. Y la gente respetaba sus linderos sobre un río, un arroyo casi, y eso era lo que distinguía los territorios y vivían en paz. En lo inmediato la gente no tomó en cuenta esa decisión de la reforma agraria, que venía a ser como la definición oficial institucional del territorio, pero con el tiempo, especialmente en los 80s, hubo negociaciones además entre los municipios para no tomar en cuenta eso. Pero en los 80s un presidente de Chalchihuitán se da cuenta que gana muchas hectáreas y acepta lo definido por la reforma agraria, y entonces presiona sobre ese territorio, y los de Chenaló se ven desplazados, y empieza ahí una larguísima historia de choques, momentos de violencia en diferentes comunidades. Pero en esta ocasión los de Chenaló dijeron, llevamos 45 años esperando, el tema está en el juzgado agrario desde hace muchos años, por lo menos 2010, y todavía no resuelve. Entonces ha sido un problema alargado y administrado, controlado a base de dar dinero aquí, dar dinero allá, y permitir que siga el crecimiento de estos grupos armados que controlan territorio y población. Es algo realmente impresionante. Gonzalo, ¿y algo detonó
la actual situación, es decir, es una situación de tantos años, es decir, una situación de décadas, pero en este capítulo 2017, fin de año, esta salida masiva de indígenas que están ahora en esta circunstancia tan vulnerable, ¿hubo algún incidente particular que conozcas que detonó esto? Identificamos el asesinato de una persona que acaban de mencionar hace rato, las personas entrevistadas, en octubre, y a partir de allí, porque fue un asesinato, parece muy cruel, lo mataron en la milpa, y hasta con un tiro de gracia, según parece, una cosa muy grave, y ahí parece que se desata nuevamente, pero ya ha habido a los años anteriores puntualmente casos de violencia así. Esta, en cambio, es ya un ataque general sobre el municipio, ¿no? Pero parece que lo de que detona es eso. También es cierto que hay armas del lado de Chalchihuitán, no es unilateral la cosa. Ambos han estado hostigándose a lo largo de los años. Ahora la ofensiva fuerte es de Chenaló. Hay en el contexto también la próxima cuestión electoral. La presidenta municipal reimpuesta por este grupo armado, porque fue con armas que la volvieron a poner en su lugar porque el pueblo la había destituido. Ella pertenece al Verde Ecologista, que es el partido que está aquí en el poder, digamos, en Chiapas. Y el Chalchihuitán se quedaron en el PRI, que aunque hacen alianzas a nivel nacional los dos partidos, a nivel del pueblo causan tremendas violencias, ¿no? Entonces también hay el contexto partidista y el contexto preelectoral que incide, y la creación de un ambiente como el que estamos viendo pues permite movimientos, presiones, control de territorio y población y demás, y potencia a los que están de un lado o de otro según los partidos. Aquí los partidos en Chiapas han sido históricamente generadores de conflicto, porque en comunidades que elegían por acuerdo, ahora lo hacen por partidos. Y de hecho Chenaló tuvo violencia entre los que se quedaron en el PRI y los que se pasaron al Verde. Entonces es una complejidad del problema con raíces tan profundas y antiguas que es un reto enorme la solución. La Secretaría de Gobernación ha ofrecido, el subsecretario Campa y otros funcionarios, un apoyo, una intervención federal para con el gobierno del Estado tratar de encontrar caminos, pero realmente hay fuerzas locales muy interesadas en que esto suceda, que esta violencia permanezca. Sí, y te pregunto, Gonzalo Ituarte, si en algún punto esto que en el origen tiene que ver con los linderos entre un municipio y el otro, dos municipios que vivían en paz y que cuando el gobierno federal hace décadas decidió separar o dividir o diferenciar los linderos más nítidamente, pues lo que hizo fue efectivamente crear una circunstancia de conflicto como lo has dicho, ¿no? Al separar con una línea recta lo que antes se había acordado entre los respectivos municipios de manera natural, es decir, separa el río, las cosas que aquí has mencionado. ¿No hay riesgo de que ahora se pueda incluso hacer más complejo el asunto y que ya trascienda el tema de cuál es mi pedazo y que una vez que han salido masivamente estos indígenas, pudiera ser que esté en riesgo lo que en la división municipal les corresponde? Sí, yo creo que esto hace extremadamente complejo el tema municipal, pero ya la situación del desplazamiento, y además lo que acabo de oír, que piden que los desplazados se vayan a la cabecera municipal, en lugar de ir a donde están los desplazados a ayudarlos, no, vengan aquí para que aquí los atendamos. Me sorprende cada día más las decisiones de este tipo. Es sumamente complejo. Chenaló está esperando la resolución del tribunal, que si sigue la forma, el respeto a los linderos tradicionales, le devolvería tierras a Chenaló, pero Chenaló dice, si la sentencia no es a nuestro favor, no la vamos a aceptar. Y obviamente Chalchihuitán espera que la sentencia sea a favor de ellos porque jurídicamente tienen el documento de la reforma agraria. Entonces es una disyuntiva sumamente compleja y que ha implicado ya otros niveles
una conflictividad entre comunidades, en gente que se conoce porque son vecinos a fin de cuentas, a veces hasta mismas familias, claro. Y resulta entonces que queda sembrado allí el rencor, el odio y demás. Un riesgo muy real, aunque tal vez se logre disuadir con la presencia del ejército, es que en lugar de dispararle al aire y dispararle a las casas, le disparen a la gente, porque una vez que empiecen, pudiera haber una desesperación de Chalchihuitán y decir, pues nos vamos a defender, y esto generaría una violencia de la que luego ocultarían a los indios, y entonces dirían, no, pues ya ven para cómo son los indios, entre ellos se matan, ¿no? Y entonces desacreditan otras iniciativas que están a nivel nacional siendo muy visibles como alternativa. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca, Gonzalo Ituarte, es esto que vivimos en 2017 de lo que pasó en Acteal? Es muy cercano. De hecho, la experiencia del desplazamiento ya era una realidad en aquel tiempo. La disputa formal era por un banco de arena, pero pues había muchas fuerzas ahí. Estaba el zapatismo, estaba el PRI y las abejas pacíficas, y a base del desplazamiento se generaron unas condiciones extremas, y fue de Chenaló contra Chenaló mismo. La matanza de Acteal son gente de Chenaló matando a gente de Chenaló. Aquí sería entre dos municipios, pero el riesgo de un enfrentamiento y de una masacre está presente. Parece ser que la denuncia tan grande que se ha hecho ya pone un poquito en alerta a las autoridades, aunque me decían el padre Marcelo que están tratando de desacreditar lo que él ha mostrado. Él se ha ido a los campamentos en nombre de su función como coordinador de Pastoral Social de la diócesis, ha filmado, ha entrevistado, ha contado a la gente, ha tenido información directa y la ha dado a conocer, y pues le comentaron que lo iban a desacreditar. Yo creo que la gente ya tiene suficiente criterio para darse cuenta que lo que denunció Marcelo es veraz, está muy bien fundamentado, y está fundamentado desde el lugar de los hechos y no desde afuera, ¿no? Uh-huh. Pero si no se asume como real y gravísimo el momento, y no se sigue minimizando lo que está pasando, si sigue minimizando lo que está pasando, el futuro va a ser verdaderamente aterrador. Yo espero que todo llamado de atención desde la sociedad civil, porque también han intervenido organismos de sociedad civil, de derechos humanos, etcétera, ya realmente impacte y a ver que las autoridades asuman la responsabilidad de lo que tienen en el origen del problema y encontrar soluciones realmente de fondo, muy complejas, porque son muchos años de agravios y de asentamientos humanos que pues ya se sienten de esa tierra, ¿no? Sin duda, Gonzalo Ituarte, bueno, esto está clarísimo que debe, con carácter de urgente, encontrarse la manera de resolver el fondo del asunto, pero también se tiene que encontrar de manera urgente, y urgente es hoy, en estas horas, en estos momentos, una circunstancia que permita que esas personas que han salido desplazadas de forma forzada por esta circunstancia, pues se encuentren en condiciones para sobrevivir, porque ahí están pasando unos fríos tremendos, el hambre, el frío, salieron con lo opuesto literalmente, y están ahí pernoctando a la intemperie. ¿Cuántas personas son? Ya no sé si son 3,000, 4,000, 5,000, he oído varias cifras. La última cuenta eran más de 5,000 de Chenaló, de Chalchihuitán, y lo más reciente hablan de cerca de 1,000 de Chenaló, que están también en zonas fronterizas, también de Chenaló, porque una cosa son las gentes armadas y todo, y otra gente es la población, los niños, los viejitos, etcétera, pues que el terror les da igual. Cuando vienen disparos, piensan que les puede tocar, y como viven en la zona fronteriza entre las dos comunidades, temen represalias de un lado o de otro. Uh-huh. Es muy extenso el problema. La solución no puede ser volver al pasado, ya no va a ser posible restaurar los linderos originales, pero tampoco sostenerlos de la reforma agraria. Tienen que generar un proceso de concientización, asumir los dos pueblos que necesitan ceder ambos dos, así decimos por acá, ambamente, uh-huh, para encontrar soluciones hacia el futuro, y no van a vivir enemistados siempre, ¿no? Y esto es terrible. Entonces yo confío en que... Sí. ¿Confías en? Sí.
Confío en que la gravedad de la situación y la conciencia de lo que están viviendo ahorita sí los lleve a decir no podemos seguir esto, tenemos que construir la paz, tenemos que buscar nuevos acuerdos, una situación de, por supuesto, inmediato cese al fuego, aunque no sea un fuego que esté matando personas, pero está indirectamente haciéndolo, y que genere condiciones para salir adelante de esta situación. ¿Qué me dices, Gonzalo Ituarte, vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal, de lo que dice el gobierno de Chiapas, que ya informa que ordenó atender con todos los recursos a las familias desplazadas y que ya empezó a repartir despensas? 5,000 despensas a familias afectadas se están distribuyendo por parte del Ejército y de la parroquia de Simojovel, dice el gobierno de Chiapas, y que el grupo de respuesta inmediata con ambulancias y paramédicos se ha trasladado a Chalchihuitán para atender a las familias e instalar albergue temporal. Se implementaron medidas cautelares y precautorias de seguridad y protección ciudadana para salvaguardar derechos humanos e integridad física de comunidades vecinas, dice Gonzalo, el gobierno de Chiapas. ¿Qué dices? Pues yo espero que sea verdad, porque, por ejemplo, los médicos que llegaron hace unos días, me reportaba el padre Marcelo, atendieron unas 20 personas y se regresaron. No fueron a estar allí. Ahorita oigo que quieren que los desplazados se vayan a la cabecera municipal para atenderlos. Hay que ir a donde están ellos. No son gentes que tengan recursos, no hay transporte, no hay gasolina, están con hambre. Yo conocí las sierras de Chalchihuitán hace muchos años, es de los municipios más pobres del estado de Chiapas, en una situación verdaderamente dramática y además un clima muy violento, muy frío. Ojalá sea cierto esta forma que describen. Yo no dudo la buena intención de quien haya dicho eso, pero hemos visto tantas veces en que se dicen cosas y medidas y a fin de cuentas me pasó a mí cuando yo inicié las denuncias de la situación de Acteal. Sí, padre, no se preocupe, vamos a hacer, y ya el ejército, ya la policía, el gobierno, y dejaron que las mataran a la gente. Fue una cosa espantosa. Yo espero que no sea el caso, que realmente estén tomando medidas que son apenas las inmediatas necesarias para frenar la violencia y aliviar el frío y el hambre de la gente, pero que sea apenas un primer paso para enfrentar en serio la gravísima situación humanitaria y la gravísima situación político, social, económico, cultural que está viviendo toda esa población. Gonzalo Ituarte, pues de verdad te aprecio mucho que nos tomes esta comunicación y te aprecio más si mantenemos el contacto para seguir escuchando lo que alguien como tú pueda seguir pues comentando con este público, con la gente que está interesadísima y desde luego preocupada por lo que está pasando en esta zona de Chiapas. Así que te mando un abrazo, te agradezco muchísimo y sigamos en comunicación. Muchísimas gracias, Carmen, y también agradezco el interés y la difusión de todo esto. Gracias, Gonzalo. Seguro